Aquí comienza Gólgota con Alfonso Cárdenas, la revista sonora de la Semana Santa de Sevilla. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más a Gólgota, cuarto programa, cuarta semana de Cuaresma, que sigue avanzando y nos acerca a paso firme a la semana ansiada. Ya nos encontramos en algunos paseos los primeros pasos montados, semana de numerosas mudadas, cultos en hermandades, primeros pregones que anticipan el que viviremos la semana que viene y que nos dejará las puertas de la Semana Santa. Todo avanza y como estaba previsto y nosotros seguimos disfrutando. Hoy lo hacemos con un tema recurrente, con un asunto que tiene 1000 visiones, lecturas y con una historia pues casi tan larga, ¿no?, como la de nuestra propia Semana Santa. Hoy hablamos de un colectivo importante, pujante diría incluso en la actualidad de las hermandades, los capataces y costaleros. Seña inconfundible de nuestra Semana Santa, sobreexpuestos en la actualidad por las redes sociales tal vez. En los últimos tiempos hemos escuchado numerosas veces aquellos de que el costalero es anónimo. Siempre lo ha sido, y pese a que muchos están empeñados en que no, lo siguen siendo. Trabajador incansable, quien aprieta los dientes de manera silenciosa para al término del trabajo abrazarse y congraciarse con aquellos con los que ha sufrido, con sus compañeros y con los que ha vivido momentos que se quedan grabados eternamente en su corazón. Lanzo la pregunta que solemos lanzar al principio del programa sobre el tema del que vamos a tratar. ¿No será que es el mundo cofrade el que está empeñado en criticar continuamente al costalero? ¿No será que ahora es cuando tiene más restricciones que nunca? Yo lo tengo claro y lo vamos a hablar como siempre hacemos, no desde el punto de vista de los que nos sentamos solamente en la mesa, sino también intentando conocer aquellas visiones, aquellas opiniones y las vivencias, que creo que es lo más importante de todo esto, que tienen pues personas muy vinculadas, ¿no?, al mundo del costal. Para hablar de este tema, como hemos dicho, pues no voy a ser yo, sino que para ello pues contamos hoy con invitados de gala en este tema, que son los que nos deben arrojar luz y son voces autorizadas también en este asunto. Hoy nos acompañarán en la mesa de Gólgota Rafael y Pedro Ariza, capataces de una saga histórica de Sevilla, y también pues conoceremos el punto de vista del costalero. Muchas veces se ha hablado de este colectivo, pocas veces pues se ha llevado, ¿no?, también su voz a estos programas. Para ello contamos con Antonio Jesús García Robles, que estará con nosotros tratando todos los temas que iremos abordando a lo largo de la noche de hoy. Una noche que, como decía justamente hace unos minutos, pues nos está ya encaminando en este nuevo miércoles de Gólgota hacia la Semana Santa. Y para saber, obviamente, todo acerca de ella, la semana que viene, el viernes 4, pues tendremos la presentación del programa de mano de esta casa. Un programa de mano que se ha convertido además también en una de las señales, ¿no?, características del cofrade los días señalados. Un programa de mano que, como digo, pues tendremos aquí también en el próximo programa y que se conocerá, se dará al público a partir del viernes que viene. Bienvenidos, por tanto, a este cuarto programa de Gólgota. Antes de abordar los diferentes temas con los diferentes invitados que traemos en la noche de hoy, el consejo que siempre les damos a todos aquellos que nos escuchan, a aquellas personas vinculadas también a las hermandades. ¿Están buscando la mejor comunicación para su hermandad? En Sevilla Santa son especialistas en la comunicación de hermandades, a todos los niveles. Diseño web, contenido informativo, gestión de redes sociales, producciones audiovisuales, producción de programa de mano, realización de boletines, servicio WhatsApp y posta. Casi nada. Infórmate en sevillasanta.com o ponga un correo a info@sevillasanta.com. Sevilla Santa, la agencia de comunicación de las hermandades. Empezamos, pues ya damos paso a los primeros invitados que traíamos en la tarde-noche de hoy. Rafael y Pedro Ariza, muy buenas noches. Muchísimas gracias por tu invitación a estar aquí como buen sevillista, considero mi casa. Muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos. Bueno, el tema
estaba claro del que íbamos a hablar. Una familia vinculada desde hace, si no recuerdo mal, de 1910, puede ser. Aproximadamente, sí. Al mundo del martillo, obviamente anteriormente también al tema del costalero. Pero antes vamos a la actualidad, cómo están viviendo esta cuaresma, que está siendo un poco rara, pero que está dejando también momentos inolvidables. Bueno, yo creo que lo bonito de nuestra Semana Santa y de las cuaresmas es que ninguna son iguales, ¿no? Entonces, bueno, pues este año nos ha tocado vivir esta cuaresma con tanta lluvia, con tantas inclemencias meteorológicas y con tantos problemas, y bueno, adaptándonos, ¿no? Yo creo que lo bueno de las hermandades y lo bueno de los capataces y de los costaleros, que sabemos adaptarnos a cualquier circunstancia, y tenemos que vivir con lo que nos vamos encontrando, ¿no? Y bueno, dentro de lo que estamos viviendo, pues intentando aprovecharla, vivirla con intensidad y con ganas. Lamentablemente, bueno, pues yo creo que a todos los capataces, a todas las cuadrillas, pues nos ha trastocado un poquito todos los entrenamientos, el tema del agua, y nos vamos adaptando a las circunstancias y ya está. Pero siempre con mucha ilusión, con muchas ganas y esperando que llegue nuestra Semana Santa. Pedro, moviendo calendarios continuamente, ¿qué queda ya? Porque estamos a las puertas, ya tendréis casi todo listo. Pues sí, ya casi todo en puerta y bueno, intentando seguir viviendo la cuaresma como nos da tiempo. Ya actualmente nos queda el retranqueo de la Iniesta, que es lo último que hacemos, la mutada de la Soledad, que la haremos Dios mediante el lunes que viene, y bueno, después en San Juan de Alfarache, el Cristo del Amor, que también tenemos la mutada y la subida del Cristo y el retranqueo el mismo día, ¿no? Pero ya lo que nos queda ya prácticamente es perfilar los relevos y terminar de disfrutar los días que el tiempo nos permita la cuaresma, ¿no? Que no tiene que ser tampoco poca cosa, está la realidad también con los relevos. Decía a la hora de presentaros, soy la cuarta dinastía de Arizas, mandando pasos en Sevilla como capataces. ¿Cómo o cuál es ese secreto para haberse prolongado tanto en el tiempo, también en un colectivo donde normalmente suele haber numerosos vaivenes? La cuarta generación de nuestra dinastía, exactamente. Sí, bueno, ya tenemos además la quinta en puerta, que están apretando ya. Afortunadamente tenemos la suerte de contar con los niños, como yo digo, con nuestros sobrinos y nuestros hijos. Y además yo creo que tenemos un privilegio, ¿no? Que tenemos la suerte, como yo siempre digo, de poder hacer con ellos lo mismo que mi bisabuelo hizo con su hijo, que mi abuelo José hizo con su hijo, con mi padre y con mi tío, y que nosotros tenemos esa dicha que Dios nos ha dado de poder hacer lo mismo con nuestros niños, ¿no? Y ya van por la quinta generación. Pues mira, yo creo que el secreto al final es muy, muy básico, ¿no? Y siempre con la verdad por delante, con las ideas muy claras, y teniendo en cuenta que estamos al servicio de las hermandades. Siempre hemos estado en esa sintonía, entendiendo que la forma de ser capataz al final y en definitiva es ponerte al servicio de las hermandades e intentar hacer todo lo mejor posible en beneficio y para las hermandades. Y luego también creo que tenemos una forma de ser que anteponemos siempre al costalero a todo, porque creo que al final y en definitiva el respeto al costalero, la confianza del costalero es lo más importante, y siempre hemos puesto por delante al costalero incluso a nuestras propias, digamos, necesidades o a nuestros propios intereses, ¿no? Y luego algo fundamental, y eso es lo que nos ha permitido, digamos, permanecer a lo largo de tantos años, y si Dios quiere seguiremos haciéndolo, es que creo que hemos sido los únicos capataces que hemos sabido siempre adaptarnos a las circunstancias y a las necesidades de las propias hermandades, ¿no? Lo comentábamos antes fuera de micrófono, las hermandades están vivas, la Semana Santa cambia, obviamente la Semana Santa de 2025 no tiene nada que ver ni con la del año pasado, ni con la de hace 10 años, y ni mucho menos con la de hace 50, ni con la de hace 100, ¿no? Y los arizas siempre hemos sabido adaptarnos a las necesidades que han tenido las hermandades y que ha tenido nuestra propia Semana Santa. Las hermandades, al final y en definitiva, se mueven al mismo son que se mueve la sociedad, al mismo son que se mueven las personas y el ser humano, y los costaleros y los capataces no pueden ser menos. Entonces nosotros lo que sí hemos sabido siempre es adaptarnos a esas necesidades que han ido demandando las hermandades, pero sin perder nunca tampoco nuestros principios y nuestra forma de ser, ¿no? Creo que no es tan difícil, digamos, mantener y ser fiel a tus principios y a tus orígenes y saberte adaptar a los tiempos. O sea, no creo que haya
un problema en eso, ¿no? Hay quien ve un problema porque se creen que pues, para adaptarse a los tiempos hay que cambiar. Bueno, hay que cambiar en función de las necesidades que tú tengas, pero no en esos principios, esos valores básicos que nosotros hemos heredado generación tras generación, ¿no? Pero como hemos hablado y ha comentado ahora mismo Rafael ese cambio, ¿no?, en el que constantemente están involucradas las hermandades, también las cuadrillas de costaleros, ¿cómo notas esa evolución desde que empezáis ustedes hasta el momento? ¿Cómo ha ido evolucionando todo? ¿Cómo se encuentra también en el momento actual? Bueno, actualmente se encuentra en un momento muy bueno. Afortunadamente hay muchísimos costaleros con muchas ganas. En todas las hermandades las igualas son increíbles de chavales pidiendo trabajo y afortunadamente estamos viviendo un momento de esplendor, ¿no? Desafortunadamente también no hay los pasos calzan, lo que calzan es debajo del paso y los hombres que van debajo son los que van, no se puede tampoco hacer milagros. Y bueno, también, como decía mi hermano Rafa, teniendo interés y teniendo ganas, y sobre todo nosotros también, es un mal trago el tener que dejar después también a tantos chavales fuera porque no hay más hueco, ¿no? Pero la evolución afortunadamente ha sido muy buena, ha sido muy positiva y ha evolucionado también todo de la mano. Si pensamos también en la materia prima que tienen hoy en día los costaleros, tanto en ropa como en calzado, hace 60 o 70 años es inviable que cada costalero pudiera tener 3 ropas, pudiera tener 3 fajas, pudiera tener 3 tipos de calzado diferentes, ¿no? Y en cosas como esta se ha evolucionado bastante, ¿no? Y dentro de la gestión, imagino que al igual que va cambiando el costalero, que va teniendo también más medios, ¿no?, y diferentes tipos de ropa, de calzado, etcétera, las hermandades también van teniendo otras exigencias. Quizás, ¿cómo habéis también cambiado ustedes? Bueno, más que cambiar es adaptarse. Yo creo que al final, bueno, obviamente partiendo de la base de que hay cosas que no cambian. O sea, tú te pones a pensar muchas veces y dices, bueno, las igualadas, por ejemplo, pues desde la época de Rafael Franco y bisabuelo, que fueron además digamos los precursores de la igualada tal y como la conocemos actualmente, igual que de las voces de mando, ellos fueron los auténticos revolucionarios, ¿no? Como yo digo siempre hablamos de la transición de los costaleros antiguos a los hermanos costaleros, pero la verdadera revolución de los capataces y costaleros se vivió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y precisamente Rafael Franco fue la figura fundamental en ese cambio, ¿no? Y él, por ejemplo, bueno, pues fue el precursor en darle una seriedad a las voces de mando, en imponer el traje y el terno negro, en la igualdad. Antiguamente se igualaba, capataz decía, los grandes, los chicos y los de en medio, y cada uno se ponía y se metía como buenamente podía. El que de verdad, digamos, que crea o inventa, por así decirlo, la forma de igualar actual es Rafael, ¿no? Y bueno, eso ha cambiado poco la forma de igualar, ha cambiado poco o mucho las voces de mando, ha cambiado sí mucho y ha evolucionado, digamos eso, ¿no? La ropa, el costal, la forma de trabajar, pero hay cosas que, digamos, yo muchas veces me pongo a pensar y tampoco ha cambiado tanto, ¿no? Ha cambiado la gestión, como tú dices, ¿no? Porque también es verdad que muchas veces pensamos desde el desconocimiento, los que no vivieron o no han conocido la época antigua, se creen que bueno, que antiguamente pues se metían 30 tíos debajo de un paso, iban de mármol a mármol, como dicen algunos, y se acabó, ¿no? Y tampoco es así. Nosotros, por ejemplo, en la época de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi padre, con las cuadrillas nuestras barajábamos 120 o 130 costaleros. O sea, tú no podías tener menos costaleros, porque date cuenta que nosotros igual sacábamos un día un misterio, un crucificado y un palio, o bien doblábamos cofradías, con lo cual tú tenías que gestionar siempre mínimo 120, 130, 140 costaleros. Ahora, claro, ahora son más todavía, porque ahora son 100 y pico en una cofradía, 100 y pico en otra, y 100 y pico en otra, y 100 y pico en otra, ¿no? Entonces sí es verdad que lo que sí hemos tenido que adaptarnos es a saber gestionar ese número de costaleros, y lo más importante y más complicado también, gestionar todo lo que rodea a las cuadrillas, ¿no? Porque yo siempre digo que quizá desde dentro el costalero y el capataz ha cambiado poco. O sea, si miramos, digamos, en el interior del costalero y en el interior del capataz y en la forma de ser interna del capataz y del costalero, lo que sí ha evolucionado y ha cambiado es todo lo que rodea y todo lo que, digamos, lo que está alrededor de las cuadrillas. Las propias hermandades, el volumen de las hermandades, el volumen de nuestra Semana Santa, todo eso ha ido variando.
la banda de música, todo lo que digamos alrededor de los pasos sí ha evolucionado. Entonces quizá lo difícil es gestionar todo ese entorno que nos rodea y todo lo que está alrededor de las cuadrillas. Y ahí es donde el capataz pues sí tiene que irse adaptando y tiene que saber gestionar esas cosas precisamente, ¿no? ¿Qué cualidades? Porque entiendo que la capacidad de gestión es una cualidad que tiene que tener el capataz. ¿Qué otras cualidades a lo largo de vuestra vida consideráis que tiene que llegar a tener un capataz para poder triunfar y tener ese éxito con los pasos? Hombre, el capataz también tiene que ser honesto, ¿no? Tiene que ser una persona honesta consigo misma y con los hombres que se meten debajo del paso, ¿no? Tiene que tener muy claro también que esto no es un juego, que debajo de los pasos los hombres se juegan su espalda, ¿no? Y consiguiendo que el costalero confíe en ti y con una buena igualdad, aunque siempre se puede hacer mejor, como decimos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos siempre un handicap que la igualdad se tiene que perfeccionar o se debe de perfeccionar lo máximo posible, porque es el 90% de un triunfo debajo de un paso y que los costaleros no se lastimen, etcétera. Y el capataz tiene que tener la honestidad y la suficiente confianza también con los hombres para que después los hombres debajo del paso pues les devuelvan esa confianza y estén tranquilos, igual que a las voces de mando, etcétera, etcétera. Y la honestidad, la humildad y sentirse más que nada también por fuera, como si al costalero le duele la espalda o le caen kilos, a ti se te parte el alma cuando un paso calienta, ¿no? Y aparte del capataz, el costalero, ¿qué tiene que tener un costalero? ¿Qué tiene que tener una persona para decir Bueno, el capataz, aparte de lo que ha dicho mi hermano, también para nosotros, yo por lo menos para mí es fundamental conocer a la gente. O sea, el capataz tiene que conocer a la gente que lleva debajo y tiene que ganarse a la gente, la confianza de la gente te la gana desde el respeto y desde la propia confianza, ¿no? Cuando tú le das confianza y respeto a la gente, tú recibes lo mismo, ¿no? Respeto y confianza, ¿no? Es fundamental muchas veces romper una línea que es muy frágil, que es conseguir que la gente vaya contigo al fin del mundo y tú ir con ellos al fin del mundo. O sea, cuando tú consigues eso, tú ya eres capataz y tú ya eres, digamos, el que manda en una cuadrilla. Si tú no consigues eso, por muy bien que tú sepas mandar, no eres capataz, ¿no? Tú tienes que tener la confianza plena en que la gente te va a seguir al fin del mundo y ellos también, que tú los vas a cuidar y los vas a mimar, ¿no? Entonces el trato humano, que el costalero se sienta mimado por ti, que tú tengas esa confianza como para en un momento determinado reñirle o enmendarlo, pero luego al mismo tiempo tener esa mano de padre. Muchas veces comparo ese sentimiento, ¿no?, de padre a hijo, ¿no? Pues ya me voy haciendo mayor y ya antes eran mis hermanos, mis amigos, ahora ya me considero el padre de más de uno, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Y luego hay una cualidad fundamental en el capataz que yo siempre digo y que siempre la gente se sorprende porque creo que nadie se pone a pensar eso. La facultad más importante de un capataz es la capacidad de anticipación. Si tú te anticipas siempre a lo que pueda ocurrir, tú siempre vas a ir por delante y siempre vas a ganar. Eso es como el torero. El torero, el que menos lo coge el toro es el que sabe por dónde va a venir el toro y se anticipa siempre y se pone en su sitio y se coloca en el sitio. Como te despiste y te coge. Entonces el capataz también muchas veces se tiene que ir anticipando siempre a lo que puede ir ocurriendo y antes de que llegue el momento, pues ya tener tú claro lo que tienes que hacer, ¿no?, y solucionarlo, ¿no? Y luego el costalero, yo siempre digo que el costalero al final tiene que ser una persona humilde, honesta, honrada, tiene que ser muy generoso, porque date cuenta que debajo del paso vamos a darlo todo, ¿no? Entonces tú tienes que ser generoso, tienes que ser compañero de tus compañeros, tienes que crear un vínculo también familiar debajo de la cuadrilla, que de hecho creo que es el motor fundamental que tiene una cuadrilla, esa familiaridad, esa de ir todos a una, esa de ir navegando todos en el mismo camino, que no vaya nadie por encima de nadie, sino que seamos, nunca mejor dicho, todos por igual, ¿no? Que vayamos todos a una, liderados siempre por el capataz, obviamente, que es el que tiene que liderar la cuadrilla, pero que todos vayan a una, ¿no? Y el costalero al final eso tiene que ser una persona fiel al capataz, leal a su capataz y honrado con sus compañeros. Luego ya a nivel físico, oye, para meterse bajo de un paso es como para todo en la vida, tiene que estar preparado. Pero la preparación física es importante, pero muchas veces es más importante también la capacidad mental y psicológica, ¿no? Eso cuando hablamos de deportistas de élite, ahora que estamos en el Sevilla Fútbol Club, yo muchas veces lo comparo, ¿no? Tú que eres árbitro también, tú que estás preparado físicamente, Roble, pues tú lo sabes. Muchas veces hay cuando un deportista llega a un nivel, digamos, de ser un deportista de élite, yo por lo menos me fijo siempre que los mejores siempre están muy preparados técnicamente, físicamente, pero sobre todo están preparados mentalmente.
Y el costalero muchas veces es lo que tiene también que tener claro, que no te falle las piernas, que no te falle el corazón y que no te falle la cabeza. Sois, además, aparte de capataces, con varias cofradías, con un historial larguísimo, no solamente al mundo del costal, también a las hermandades a las que pertenecéis estáis bastante vinculados. ¿Creéis que eso también es importante a la hora de, os repercute también a la hora de actuar después como capataces? Hombre, verá, nosotros llevamos muchos años vinculados a las hermandades porque ya mi bisabuelo Rafael, que en esa época era prácticamente impensable, muy pocos capataces eran cofrades, digamos. Mi bisabuelo Rafael ya estaba vinculado a la hermandad de la O, estaba vinculado a San Esteban, estaba vinculado a varias hermandades, ¿no? A Santa Cruz desde hace muchos años también. Y eso en mi casa pues hemos vivido cofrademente igual que cualquier hermano, ¿no? Que aparte de nuestra faceta de capataz, pues hemos sido y somos hermanos, y además de asistencia a los cultos, etcétera, y porque en mi casa lo hemos mamado también, ¿no? Aparte de mandar paso, pues también somos cofrades, somos hermanos de varias hermandades y vivimos intensamente la vida de hermandad igual que cualquier hermano. Yo creo que una cosa no quita la otra. De hecho, mi padre perteneció a juntas de gobierno durante muchos años, y mi padre, para lo único que se sabía del cabildo era cuando se hablaba de los capataces, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Y nosotros lo seguimos viviendo igual. Rafa ha sido miembro de junta de una hermandad, yo también, Ramón también, y yo creo que las cosas se pueden llevar bien siempre y cuando sepamos en la faceta en la que estamos en cada momento. Hombre, yo creo que al final es una forma de vivir, de sentir, o sea, tú no puedes, digamos, diferenciar una cosa de otra, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Habrá capataces que a lo mejor nada más que se dediquen a ponerse delante de un paso, ¿no? Pero nosotros no hemos vivido eso en mi casa. Nosotros, como te he dicho antes, hemos vivido el ser capataz desde el profundo sentimiento de servicio a la iglesia y a las hermandades, ¿no? Entonces, desde siempre, porque mi padre así nos lo ha inculcado desde chico, hemos sido personas que hemos asistido a los cultos de nuestras hermandades, somos personas muy vinculadas a las hermandades que sacamos, y creo que eso al final lo que hace es estrechar todavía más los vínculos, ¿no? Y luego también te enseña también a vivir dos puntos de vista, ¿no? Porque no son dos puntos de vista enfrentados, pero sí son distintos, ¿no? O sea, yo que he sido miembro de Junta de Gobierno y que conozco muchas juntas de gobierno y a muchos miembros de Junta de Gobierno y que soy capataz, es curioso, pero muchas veces hay como una especie de enfrentamiento entre las juntas de gobierno y las cuadrillas de capataz, las cuadrillas de costaleros, ¿no? Las cuadrillas de costaleros muchas veces las hermandades las quieren tener, las quieren usar, las quieren utilizar, pero luego no las saben manejar. Entonces no está mal que en este caso nosotros, que somos capataces, sepamos también cómo hay que tratar a las cuadrillas de costaleros como capataces, pero que también nos pongamos en el punto de vista o en el sitio de las propias juntas de gobierno o de las hermandades, ¿no? Porque yo lo de eso decía un miembro de junta de gobierno, decía, el problema vuestro es que algunas veces no sabéis ni hablarle a los costaleros, o sea, y no porque no queráis ni porque lo hagáis queriendo, sino porque no sabéis tratarlo. O sea, el costalero es un digamos un ser humano, obviamente, pero que tiene un corazón que no es ni más ni menos, pero es distinto al de cualquier hermano. O sea, tú puedes ser hermano, obviamente, de tu hermandad, hermano de túnica y hermano costalero, pero el costalero tiene algo. No sé si es porque a mí se me va el corazón con los costaleros, porque los defiendo y los quiero con locura, ¿no? Pero el costalero tiene una sensibilidad muy frágil. Y hay veces que las juntas de gobierno, o bien en demasía, lo han querido tratar o mejor de lo que tienen que tratarlo o peor de lo que tienen que tratarlo, y no se enteran que en definitiva a día de hoy es un hermano más, igual que otros, pero hay que saberlos tratar. Y entonces no está mal tampoco que nosotros en nuestro caso nos pongamos muchas veces en los dos sitios, ¿no? Yo muchas veces cuando me siento con una junta de gobierno defiendo mi postura como capataz, pero por otro lado, como he sido miembro de junta y soy miembro de junta, entiendo perfectamente la necesidad de que puede tener una hermandad ocupada por una junta de gobierno. Entonces no está mal, digamos, estar en esas dos tesituras, no para enfrentarlas, sino al contrario, para unificarlas y que al final todo salga lo mejor posible, ¿no? Y no solamente desde junta de gobierno, también desde debajo de los pasos. También había aprendido, eso repercute obviamente después cuando estáis delante. No sé de qué manera esas vivencias de abajo las extrapoláis después fuera para también mandar, e imagino que también simpatizar, o sea, empatizar incluso todavía más con el costalero que está debajo. Verá, nosotros, vamos, yo pienso que para ser un buen capatán tampoco hace falta meterse debajo de un paso. De hecho, ahí está, a los hechos me remito, nunca mejor dicho.
Ahí está Rafael Franco, ahí está mi abuelo José, mi padre, ¿no? que para mí son pilares fundamentales y historia de la Semana Santa y de los capataces, y muy pocas veces o raras veces han metido debajo de un paso, ¿no? Después sí es verdad que particularmente a nosotros sí nos ha llamado la atención ese mundo, porque ya te digo, desde chico hemos estado sentados en una zambrana haciendo mudar y haciendo desarmar con mi padre y con mi tío, ¿no? Y sí es verdad que particularmente sí nos ha llamado la atención y nos hemos metido muchas veces debajo de los pasos. Siempre, evidentemente, yo cada vez que me he metido debajo de un paso, y creo que mis hermanos también, yo cuando me he metido debajo de un paso soy Pedro Ariza, pero soy un costalero y estoy al servicio de la hermandad y soy obediente y soy fiel al capataz que me manda, ¿no? Después, que te sirve, claro que te sirve. Todo lo que sea sumar en esta vida y todo lo que sea de aprender, como decían antiguamente, hasta de lo malo se aprende, ¿no? Y evidentemente sí te ha servido, porque por muchas causas. Hay cosas que se ven debajo que por mucho que tú conozcas, y por fuera se ven de otra manera, ¿no? Y evidentemente todo eso te suma, ¿no? Meterte debajo de los pasos, aparte de que yo, si te digo la verdad, yo creo que no hay mejor sitio en el mundo para estar que debajo de un paso. Yo creo que yo he vivido las cosas más bonitas de mi vida, independientemente de las que he vivido, y si Dios quiere me quedarán por vivir fuera, pero debajo de los pasos se viven unas experiencias brutales y sobre todo se conoce a una gente magnífica y se hacen lazos de amistad que perduran en los años, ¿no? Y aparte, la vivencia de meterte debajo de un paso, eso no es comparable. Yo creo que hay muy pocas cosas en la vida. Lo que tú vives en momentos debajo de un paso no se vive en otras situaciones de la vida, y luego te sirve mucho para afrontar tu vida diaria, ¿no? Porque al final estamos hablando siempre de superación, estamos hablando siempre de compañerismo, de amistad, de lealtad, de amor propio, de ayuda, de crecerte ante las adversidades. Al final, ser costalero es una lección de vida. O sea, es que debajo de los pasos al final lo que te enseñan es a sufrir, te enseñan a afrontar las dificultades, te enseñan a disfrutar también los poquitos ratitos y los pequeños ratos que podemos disfrutar, que debajo de los pasos al final todo el mundo hablamos. Hay que ver, bueno, los costaleros tienen la memoria muy corta, nos acordamos siempre, afortunadamente, nos acordamos siempre de lo bueno y se nos olvida lo malo, ¿no? Pero muchas veces yo creo que si tú te pegas 10 horas debajo del paso, 9 y media son de sufrimiento y media son de alegría, ¿no? Los que soy costalero lo sabéis perfectamente, pero al final te queda con la media hora de alegría y se te olvida la 9 y media de sufrimiento. Pero sí es verdad que al final es una lección de vida, una capacidad de superación, de afrontar las adversidades, de cuando crees que ya no vas a dar más de sí, que te salga ese amor propio, esa fuerza interna, te salga ese corazón y salgas para adelante, ¿no? Y si tú no puedes, te ayudes de al lado, y luego la siguiente chicota eres tú el que está ayudando de al lado, y al final son lecciones de vida, ¿no? Y además, y el capataz, los que hemos tenido la suerte de meternos debajo de los pasos, pues obviamente eso te ayuda y te ayuda a ser mejor capataz, en definitiva. Además, como decía mi hermano, si analizamos, y es una cosa curiosa, debajo de los pasos en el único gremio y en el único sitio del mundo mundial donde no existen los estatus sociales. Debajo del paso da igual que tú seas arquitecto, que seas un peón de albañil, que estés parado o que seas rey de España. Debajo de los pasos tú eres un hombre más que tiene tu sitio, tus compañeros, y ahí hay que empujar para arriba, y allí hay que sacar la cofradía y hay que meterla, pasarlo mal, disfrutar cuando se puede, pero allí da igual la cartera que tenga como si no la tiene. Y eso hoy en día, y en la situación que se vive en la sociedad, es digno de alabanza y es digno de curiosidad, ¿no? Y yo creo que es de las cosas más bonitas, como decía mi hermano, que se pueden vivir hoy en día en la sociedad. Antes de pasar ahora también con Robles y después volver otra vez en la tertulia, vamos a hacer un punto y seguido, pero antes, un momento de la Cuaresma que especialmente os guste. Si es que se puede quedar uno con uno solo. Bueno, difícil quedarse con uno. Bueno, la Cuaresma tiene muchos momentos, ¿no? Y mucho, quizá, bueno, cuando subimos nuestras imágenes al paso, o cuando ya más o menos lo tenemos todo organizado y terminado, y te entra ese respiro de decir, bueno, ya está todo hecho y ahora ya lo que nos queda es afrontar desde el sábado de pasión lo que venga por delante, ¿no? Pero yo creo que aparte de todos los momentos, o un momento en concreto, yo creo que todos los momentos son bonitos, porque al final uno ansía llegar a la Cuaresma, son momentos de reencuentro, hay costaleros que nos vemos a diario y hay gente que a lo mejor nos vemos de año en año, y el convivir otra vez con toda la gente y echar esos ratos de convivencia que se viven en los entrenamientos,
y al final la Cuaresma es un momento de espera, ¿no? Un momento que va generando esa ansiedad por llegar al Domingo de Ramos. Y yo creo que todos los momentos son bonitos, ¿no? Pero sobre todo quizás eso, algunos momentos íntimos de algún traslado, como nos ocurre a nosotros con nuestro Nazareno de la O, por ejemplo, cuando se traslada para los cultos, o cuando se sube al paso, momentos muy, muy particulares, el Vía Crucis de la Iniesta. O sea, hay momentos muy íntimos que nos da la Cuaresma, que nos hace también un poquito reflexionar y mirar un poco hacia adentro, que al final es el sentido de la Cuaresma, ¿no? Yo me quedaría por decir, el primero, que sería un poquito antes de Cuaresma, que como ha dicho mi hermano es el Vía Crucis de Cristo de la Buena Muerte de San Julián. Y después, evidentemente, ya llega a un punto en el que están las imágenes ya en donde deben de estar, que es el Balto de los Pasos, y con los deberes ya hechos y con muchísimas ganas. Bueno, pues enseguida volvemos en ese último tramo de programa para charlar de algunas cuestiones que obviamente están siempre en el aire en el tema de capataces y costaleros. Enseguida, en unos minutitos, volvemos otra vez a charlar, pero paso a saludar también a Antonio Jesús García Roble que nos acompaña la noche de hoy. Muy buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación y, como has dicho antes, pues invitados de lujo y tengo el privilegio de estar sentado a la misma mesa con ellos y por eso muchísimas gracias. A ti siempre por venir, por atender también la llamada, Roble. Lleva ya unos pocos de años, ¿no? Debajo de los pasos. ¿Cómo viene ese interés de familia, por amigos, todo un poquito unido? ¿Cómo se llega a los pasos? Pues como les ha pasado a ellos también en el mundo del martillo y también de la trabajadera, pues me viene de familia. Mi padre ha sido costalero y es el que desde pequeño pues me ha inculcado este amor por los pasos. También, evidentemente, pues cada persona conforme va creciendo pues va teniendo intereses por unas temáticas u otras, y a mí pues de siempre me ha atraído la curiosidad de ver un paso y saber qué pasaba debajo. Entonces pues era un niño muy curioso y preguntaba, y todo lo que me iban respondiendo pues me iba gustando. A mi padre le gustaba que le preguntara y entonces pues aprovechó para meter veneno, lo tuvo fácil. Entonces pues sí, son ya varios años. Yo tuve el privilegio de empezar pues bastante joven en lo que es la Semana Santa como costalero, ya que como hemos comentado antes fuera de micro, incluso ellos han comentado al principio de la entrevista, a día de hoy es muy complicado formar parte de una cuadrilla, y yo, como digo, pues tuve la suerte de iniciarme a los 19 años en la Semana Santa de Sevilla, aunque ya llevaba unos cuantos años antes de experiencia como costalerillo en Cruces de Mayo. Así que desde entonces pues hasta el día de hoy he tenido la bendita suerte de ser costalero en la Semana Santa de Sevilla. Y tú, como costalero, ese cambio que se ha producido en los últimos años realmente, en el sentido de mayor número de personas que van a las igualadas, ¿eso ha sido un boom de hace pocos años? ¿Ya cuando tú empezaste se comenzaba a ver que podía llegar a este punto? ¿O cómo lo vivís también dentro de una cuadrilla de costaleros cuando llegáis el día de la igualdad y veis 100 y pico aspirantes? ¿Cómo se nota o cómo lo habéis vivido ustedes ese cambio? Pues bueno, como te digo, yo por suerte puedo decir todavía que soy joven, tengo 32 años y llevo desde los 18 pidiendo trabajo en las cofradías. He tenido la suerte en cofradías de entrar, como quien dice, casi a la primera, y otras en las que he tenido que esperar, y a día de hoy pues sigo siendo aspirante de alguna cofradía. Más o menos desde que yo empecé como costalero en la Semana Santa de Sevilla hasta el día de hoy, tampoco ha cambiado notablemente. Sí es cierto que hay años mejores, hay años peores, depende mucho también de si la Semana Santa del año anterior, como pasó el año pasado, ¿no? Que fue una Semana Santa bastante mala por el tema de la lluvia, pues eso suele repercutir también al año siguiente a que se mueven menos las cuadrillas, hay menos huecos. Entonces pues esos años pues se ve que a lo mejor sigue habiendo los mismos aspirantes, porque más o menos se mantiene el mismo número de aspirantes año tras año, pero ese año se ve menos movimiento en las cuadrillas, menos gente que entra a la cuadrilla. Pero más o menos desde que yo empecé en la Semana Santa de Sevilla no he visto un cambio notable. Estábamos hablando antes también de lo que enseñaban, ¿no? los pasos, lo que habían enseñado también las hermandades.
Tú también estás vinculado a hermandades, pero debajo de los pasos, además en una época también de la vida, ¿no? Con 19 años, que bueno, pues es bastante joven todavía. ¿Cómo te han enseñado o cómo te han ayudado a ti también en tu día a día? ¿Cómo ha repercutido en tu forma de ser, en tu vida, el estar debajo de un paso? ¿Qué enseñan? Pues mira, yo siempre digo que si hay algo que es capaz de bajarte la moral al suelo por muy crecido que tú puedes venir, entiéndeme lo de crecido, es un paso. Tú puedes venir con la cabeza de que ese día o en ese ensayo o en esa salida de la cofradía que saques, vas a comerte el paso o vas a comerte el mundo, y que por lo que quiera que sea la circunstancia viene, el paso te pisa la cabeza y automáticamente tú dices, yo para esto no valgo. Yo creo que no hay persona del mundo del costal con la que yo haya hablado que no haya pensado nunca debajo de un paso, yo qué hago aquí, yo para esto no valgo. Entonces, al final, si tú te repones a esa situación durante el transcurso de una cofradía o en un ensayo o tal, al final es un aprendizaje para la vida, porque tendremos momentos en los que consideremos que no somos capaces de afrontar una situación, ya sea del tipo que sea, laboral, familiar, una enfermedad, lo que sea. Si tú tienes esa experiencia de que en el mundo de los pasos tú has pasado por eso, pues te puede servir como aprendizaje para tu día a día y decir, bueno, si yo he podido cuando yo creía que no podía aquí, ¿por qué no voy a poder en esta otra situación? Yo creo que puede ser el mayor aprendizaje que se puede tener debajo de un paso, extrapolable a la vida de una persona, en su vida personal, en su día a día. Como grupo, las cuadrillas al fin y al cabo, lo hablan también Rafael, Pedro, el sentimiento también de propia hermandad, ¿no? de amistad que se vive también debajo de los pasos como costalero, y también dando los primeros pinitos, ¿no? delante de los pasos. ¿Cómo acoges a esas personas que, como tú hace no tanto, llegan de nuevo llegan para probar suerte, para iniciarse en este mundo? Pues bueno, también voy a tirar hoy también de tópicos y demás, ¿no? Pero se suele decir que el costalero no aprende nunca del todo, siempre va aprendiendo cada vez que se pone un costal en la cabeza. Entonces, pienso que partiendo de esa base, de ser humilde, de tener la honestidad y la capacidad de saber que nunca lo vas a saber todo, evidentemente hay también que saber que cuando tú empezaste sabías menos que ahora seguramente. También me gusta decir siempre que en todos los ámbitos de la vida hay que aprender de todo el mundo, que creo que a todo el mundo se le puede sacar una parte buena, ya no solamente al veterano por ser veterano, sino al nuevo también. Oye, pues a lo mejor ellos vienen con algunos conocimientos que hace 12 años, cuando a lo mejor yo empecé, pues no teníamos. Entonces, lo más importante en ese sentido pues es ser humilde, saber que tú has pasado por eso, saber que nadie ha nacido sabiendo, y abrirle los brazos al que viene a trabajar contigo, porque ya siendo un poco egoísta, a ti te va a interesar formar lo mejor posible y que tus compañeros y que los capataces formen lo mejor posible a esa persona, porque es el que se va a tener que pelear al lado tuya con el paso. Entonces, tanto por la parte egoísta, entiéndase, como por la parte de la humildad del costalero, pues abrirle los brazos, enseñarle y ayudarle en lo que le haga falta. Y has hablado también de no solamente cómo vienen o las ideas o los conceptos que a lo mejor pueden tener, también quizás la propia evolución, ¿no? la gente nueva que va entrando, y a lo mejor con respecto a cuando tú empezaste, ¿has notado cambios en la manera en la que llegan a las cofradías, o en la manera en la que ahora se vive las cofradías desde debajo de los pasos? Bueno, a mí generalizar no es algo que me guste. Sí es cierto que, como estábamos comentando, la cantidad de personas que llegan pidiendo trabajo en una cofradía, ellos lo sabrán mejor que yo, es brutal. Y dentro de ese colectivo de aspirantes, ¿no?, por así decirlo, habrá de todo. Habrá chavales que vengan con mucha humildad, habrán chavales que llegarán a lo mejor creyéndose que saben más de lo que deben, y habrá gente también que vengan con algo más aprendido de Cruce de Mayo y demás,
y gente que venga de nueva. Entonces creo que generalizar no sería lo mejor y creo que al igual que pasaría hace 20, 30 o 40 años, nos vamos a encontrar un poco de todo. Saca diferentes cofradías, cada hermandad además se suele decir, ¿no? Pues tiene su propia idiosincrasia, su propia manera de ser. Cómo una cofradía que en la calle se muestra de una manera y es de una manera, cómo debajo del paso se le da ese, o se encuentra ese toque personal de cada paso, porque realmente después vamos por la calle o vamos viendo cofradías y cada una intenta tener ese toque distintivo. Desde abajo, desde los costaleros, ¿cómo se le intenta o cómo se consigue dar ese toque? Bueno, pues pienso que muchas veces el aura que engloba una cofradía en la calle la hace ya tener un propio sello, una personalidad propia. Después, evidentemente, sí es cierto que yo a día de hoy tengo la suerte de participar como costalero en varias cofradías y todas tienen un carácter de barrio, por así decirlo, o porque pertenecen propiamente a un barrio o porque son de barrios antiguos y tienen esa popularidad. El costalero al final se limita a seguir las directrices del capataz y el capataz también le da su propio sello sin perder la esencia de la propia cofradía. Al final en el andar pues depende mucho de lo que la hermandad quiera, ligado con lo que el capataz te pide. Y en eso, pues, bueno, pues después están los pasos que tienen un sello propio, lo pueden tener andando más largo, un paso que se hace más recortado o incluso un paso que anda con cambios. Dependiendo de eso, pues cada uno con su sello y con su personalidad, pues a lo largo de los años, pues va forjando esa propia personalidad dentro del paso y de la hermandad. Para ir ya terminando, antes de meternos en la parte final del programa, ¿un consejo que darías a las personas que ahora empiezan? Que vengan con muchas ganas y sobre todo que intenten empaparse, como he dicho antes, de cualquiera que le abra los brazos para intentar enseñarle lo que sea. Evidentemente habrá gente que te pueda enseñar mejor a hacer una ropa, otro te enseñará mejor a tirarla, pues que intente quedarse con lo mejor de cada uno. ¿Y un momento de esta cuaresma, de la cuaresma? Pues para mí creo que los dos momentos más bonitos de la cuaresma, si Dios quiere, están por vivir. Uno de ellos es la subida al paso del Señor de la Oración en el huerto y el otro, como hablábamos antes, como pistoletazo de salida, es el retranqueo de la Hermandad de la Iniesta. Siempre me ha parecido, incluso antes de ser costalero de la Iniesta y antes de ser aspirante, siempre me ha parecido un momento muy bonito como pistoletazo de salida y un punto de encuentro con mucha gente del ámbito cofrade. Bueno, pues hablábamos justamente ahora, ¿no?, de ese pistoletazo de salida de la Semana Santa, del pistoletazo de salida para disfrutar de la semana que todos estamos esperando, y nosotros nos vamos encaminando hacia el final del programa. 15 minutos restan para las 9 de la noche y, como es habitual en Gólgota, pasamos a este último tramo de programa en el que volvemos a retomar un poco todas esas ideas que hemos ido poniendo encima de la mesa a lo largo de estos 45 minutos para tratar el tema, ¿no?, que hoy nos ocupaba, que era el tema de capataces y costaleros. ¿Notáis que últimamente se habla mucho más de los capataces, de los costaleros, que hace un tiempo? Quizás la exposición en redes sociales, los medios de comunicación. Estamos más expuestos, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, yo creo que ahora mismo se habla de todo lo que rodea la Semana Santa mucho más que antes. Date cuenta que, sin ir más lejos, yo creo que hace 20 o 30 años, pues incluso el ABC no empezaba a hablar de Semana Santa hasta que no llegaba la Cuaresma, que empezaba, y era de los pocos diarios de la ciudad que hablaban de temas de hermandades, ¿no?, con el correo, en fin, había programas de radio que empezaban nada más que en Cuaresma. Hoy en día hay programas que están todo el año hablando de Semana Santa y de las hermandades, tanto programas de radio como de televisión. Y bueno, yo creo que estamos más expuestos, ¿no? Pero yo creo que en la vida diaria de cada uno también. O sea, las redes sociales quizás tengan muchas cosas positivas y también tienen algunas negativas, y simplemente pues se trata de aprender a lidiar con ellas, ¿no? Pero sí es verdad
que esto no es nuevo, o sea, el costalero siempre ha estado, digamos, en el punto de mira de la Semana Santa. Y cuando digo de la Semana Santa, no, es que no quiero hablar de juntas de gobierno, ni de que está viendo los pasos, ni nada, vamos a generalizar, ¿no? El costalero siempre ha estado un poco en el punto de vista. El motivo, pues no lo sé. Antiguamente, porque eran costaleros asalariados, ya se les criticaba, porque muchos siguen pensando que se metían debajo de los pasos por dinero, nada más allá, más lejos de la realidad, ¿no? Todos los costaleros, yo creo que antes, ahora y dentro de 20 y de 2000 años, si siguen existiendo, se seguirán metiendo debajo de los pasos por devoción y por afición, las dos cosas a la vez, no tiene por qué estar reñida una cosa con la otra, ¿no? Y ya antiguamente estaban expuestos, ¿no? Ahí yo me harto de reír siempre con un costalero que después fue contraguía y ayudante nuestro, que se reía mucho porque llegaba a lo mejor las madres, y cuando un chiquillo se quería asomar debajo del paso, la madre decía: niño, no te metas ahí, que ahí huele muy malamente. Y este hombre le decía: aquí huele a hombre, señora, pero huele la cocina de su casa. O sea, que siempre ha estado, digamos, mal mirado antiguamente, porque el costalero provenía de unos estratos sociales muy bajos, y entonces estaban mal mirados. Había, por así decirlo, hijos de familias muy ilustres de Sevilla que se tenían que meter debajo de los pasos a escondidas de su familia porque estaban mal vistos en su casa que su hijo fuera costalero. O sea, que esto no es nuevo. Lo que ocurre es que ahora ya no solamente que estemos expuestos y que estemos en el punto de mira, sino que no sé por qué es tan fácil criticarnos. O sea, es que cualquiera puede hablar y puede opinar del mundo del costal y del mundo de los capataces con una libertad y con una tranquilidad pasmosa. Pero no solamente opinar, que obviamente opinar es gratuito y todo el mundo tenemos derecho a opinar, ¿no? Sino a hacer daño o incluso a querer sentar cátedra o creerse en la verdad absoluta y única, ¿no? Y a mí eso sí me da mucho coraje, ¿no? Porque yo me considero una persona muy respetuosa, y yo, aunque pueda entender o no de música, de orfebrería, de imaginería, de cómo hay que vestir las imágenes o de cómo hay que encender un palio o de qué flor hay que poner, yo no hablo gratuitamente de un florista, de un vestido, de un orfebre o de un imaginero. Lo intento tratar con todo el respeto del mundo, o de una banda de música. Pero aquí cualquier persona puede hablar y puede criticar a los costaleros y los capataces, y se sienta en un programa de radio o de televisión y se pone a hablar de los capataces y de los costaleros como si llevara 40 años sacando paso debajo o fuera. Y eso a mí sinceramente es lo que me da un poco de coraje, ¿no? Porque yo creo que además las cosas hay que tratarlas siempre con respeto y hay que tratarlas con mucho cariño, ¿no? Y igual que yo intento hablar de todo lo que rodea mi Semana Santa y mis hermandades con respeto y con cariño, pues pido y exijo que cualquiera que quiera hablar de mi gremio y de lo que yo quiero, pues lo haga, ¿no? Y muchas veces lamentablemente te encuentras con ese intrusismo de que cualquiera se sienta en un programa de radio que no tiene ni puñetera idea de lo que es ese costalero o ese capataz, y se pone a hablar con una libertad del mundo del capataz y del costalero que a mí me deja algunas veces me deja, digamos, me preocupa. En definitiva es que me preocupa ese intrusismo, y sobre todo me preocupa esa falta de respeto que se está perdiendo, ¿no? Ese respeto que hay que tener al costalero y al capataz. Lo notáis, por ejemplo, en las cuadrillas. No sé, ahora se llega también a un ensayo y a través también de los móviles, de los vídeos, etcétera, se puede criticar mucho más. ¿Lo notáis también? Sí, de hecho, además se me viene a la cabeza situaciones en las que muchas veces las hermandades tienen ese miedo a la posible repercusión que, como comentaba Rafa, a través de las redes sociales pueda tener cualquier decisión o acto que se lleve a cabo en esta cuaresma de lluvia. Tú, por lo que quiera que sea, tienes que hacer una muda de un paso porque tienes contratado un camión o tienes que hacer cualquier cosa y tú sabes que te puede llover, ya sabes o ya estás pensando la que te va a caer durante los días posteriores, porque es que a lo mejor no te queda más remedio que hacer eso. Entonces yo pienso que sí, que estamos totalmente expuestos, como ha dicho Rafa, ya no es solamente como costaleros, ni como capataces, ni como hermandades, sino como ciudadanos, estamos totalmente expuestos. Entiendo que la libertad de opinión debe ser absoluta, pero creo que desde el respeto, y muchas veces se hace, como dice él, desde el desconocimiento total y absoluto. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer, ya no solamente en el ámbito del costal, es informarnos y, si no, por lo menos preguntar, oye, ¿esto por qué ha sido así? Porque si vamos por las redes sociales intentando opinar o intentando sentar cátedra sin tener ni idea de lo que estamos hablando,
pues ahí es cuando estamos haciendo daño gratuitamente y eso es lo que quizás sobra. Yo creo que la virtud siempre está en el término medio, que sí es verdad que estamos expuestos, pero también es verdad que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que nosotros no nos podemos cohibir porque haya un micrófono, porque haya una cámara o porque haya alguien entrevistándote, ¿no? Yo creo que, como hemos hablado antes de honestidad y todas estas cosas, tenemos que traspolarlo también a estos extremos, ¿no? Sí es cierto que yo lo siento mucho, si hay una mala levantada y yo tengo que reñir o tengo que echar una bronca, a mí me da exactamente igual que haya una cámara de televisión como si no la hay, porque yo tengo que hacer mi trabajo y lo tengo que hacer como lo tengo que hacer. Y además es mejora para que las cosas se hagan cada vez mejor, ¿no? Después sí es cierto que es muy fácil criticar una mala levantada, y como hay 800 cámaras, 800 miles de móviles, etcétera, etcétera, pues al final lo que se quedan es con esa mala levantada, ¿no? No se quedan con las 12 o las 11 horas restantes que se han paseado los pasos, ¿no? Pero desafortunadamente es que esto está así. Que está mal utilizado, sí, que hay gente también que se aprovecha y mete el dedito porque le interesará meter dedito, ¿no? Pero yo creo que es mucho más fácil vivir y dejar vivir que estar todo el día mal metiendo, ¿no? Y meten también, o es también algo recurrente, ¿no? Se habla en numerosas tertulias, ¿no? Sobre todo cuando se acercan fechas de elecciones, en torno a la figura del costalero, que el hermano costalero es un grupo de presión. Yo no sé cómo eso desde dentro se vive y si creéis que ya hay personas incluso que vuelven a pensar que igual lo mejor es que no haya cuadrillas de hermanos costaleros. Bueno, podríamos pegarnos 10 horas hablando de ese tema, porque como tú bien dices, es un tema muy recurrente, es un tema que además las propias hermandades lo han generado y lo han creado, y salir de ahí ahora va a ser muy, muy complicado. O sea, desde el primer momento que las hermandades obligan a las cuadrillas a hacerse hermanos, tienen que entender que ese es un hermano con derechos y obligaciones. Tiene derechos y tiene obligaciones, y dentro de sus derechos y obligaciones está la de ir a votar. Una cosa es que es lo que yo, por ejemplo, intento siempre hacer con mis cuadrillas, es desvincularlas siempre de ese núcleo como cuadrilla cuando son decisiones particulares y personales, ¿no? O sea, yo siempre digo que yo trato a mi cuadrilla como una cuadrilla única, no hay gente por encima de otra. Yo entiendo que la cuadrilla es un conjunto, pero luego hay individualidades. O sea, yo no puedo tratar a todos los costaleros igual. O sea, yo trato a mi cuadrilla igual a todos, pero luego cada costalero tiene una forma de ser, es un ser humano distinto, entonces es un ente totalmente distinto. Entonces el capataz tiene que tener esa virtud, ¿no? ¿Por qué voy ahí? Porque quiero reconducirlo a ese camino. Las cuadrillas, por muy cuadrillas que sean, a la hora de votar, no vota una cuadrilla, tiene que votar un hermano. Y cada hermano votará a quien libremente él considere. En el caso de que haya 2 o 3 juntas de gobierno o una, decidirá ir a votar o no ir a votar, voto a Pepito, voto a Juanito. Y ahí digamos que los núcleos de presión los genera las juntas de gobierno, que son las que lo crean, y los capataces que se dejan llevar por esas juntas de gobierno. Pero si entendemos todo el mundo que una cuadrilla está formada por hermanos y que cada hermano es una persona individual y actúa de forma individual, ahí no hay grupo de presión. Porque si no fuéramos entonces así y pensáramos de esa manera, entonces también el primer tramo también podría ser un grupo de presión. Es que los acólitos, los diputados, ¿no? No, porque además... la banda de música. No sé la sensación a lo mejor que da ustedes, pero cuando llega, por ejemplo, una fecha de elecciones en una hermandad, el único grupo del que se habla como colectivo es del costalero. Pero después, por ejemplo, también hay personas dentro de la hermandad que tienen una influencia muy grande sobre grupos muy amplios de personas. Ahí está, por ejemplo, ¿no? un diputado mayor de gobierno o en grupos de acólitos, grupos jóvenes. El foco está puesto, ¿por qué? Pues normalmente porque sabe de la fidelidad normalmente que suele haber como de las cuadrillas de costaleros con los capataces, en mi pensamiento. Entonces, a raíz de eso, también las juntas de gobierno y las posibles candidaturas que se presentan a unas elecciones en una hermandad juegan con ese factor de cambio el capataz, pongo a este, que sé que me puede mover tantos votos. Entonces yo creo que sabiendo de esa fidelidad que se suele presumir del costalero hacia su capataz,
pues al final son las propias juntas de gobierno y las propias candidaturas las que en muchas ocasiones utilizan esa figura del capataz y esa figura de la cuadrilla para intentar ganar unos votos. Y muchas veces ya no solamente para ganar, muchas veces es incluso para mover, digamos, el periodo preelectoral. Sí, ¿Por qué? Porque muchas veces incluso hay juntas de gobierno o hay el mandato de que hay 2 juntas de gobierno, tú miras, no llevan programa, no, ninguno te está hablando de qué va a hacer mejor ni peor, ni qué va a hacer por y para la hermandad, y sin embargo empiezan a cuestionar, no, si yo salgo voy a mantener al capataz o voy a llamar a fulano o voy a llamar a mengano, y solo se van metiendo en un berenjenal de intentar mover esa campaña, no sé buscando qué, porque en definitiva lo que está desestabilizando la hermandad y preocupando a hermanos, que hay muchos hermanos que es que eso les da exactamente igual. O sea, es que lo que no se entera de una junta de gobierno, que hay de 1.000 nazarenos y de 10.000 hermanos, a lo mejor hay 9.000 hermanos que le da exactamente igual quién sea el capataz de su cofradía y quién son sus costaleros, que ellos son hermanos de la hermandad, se visten de nazareno, van a sus cultos y hombre, claro, quieren que los pasos vayan bien, pero dentro de que vayan bien le da exactamente igual quién esté delante, y muchas veces generamos un problema donde no existe ni donde no lo hay. Y entonces, ¿por qué? Pues no lo sé. La verdad que yo muchas veces me pongo a darle vuelta a esto y es una sin razón y un sinsentido, porque muchas veces a mí me preocupa mucho precisamente eso, ¿no? Que al costalero se lo utilice como un grupo, pero no porque el costalero sea grupo de presión, no, es que alguien está interesado en crear ese grupo de presión. Y ocurría con las bandas de música también, hermandades que tenían bandas de música de hermanos y cuadrillas de hermanos. Ha habido juntas de gobierno que han ganado un año y otro año y otro año y otro año las elecciones, simplemente contando con los votos de la banda de música y con sus costaleros, porque le han dado, no sé qué le habrán dado o qué le habrán prometido, pero eso es una puñetera realidad, no me lo estoy inventando. Y la verdad es que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido por lo que yo te he dicho antes, porque el hermano en definitiva es un hermano individual y tiene que ser libre para creer y pensar qué es lo mejor para su hermandad. Y cuando llega un proceso electoral o llegan unos cultos, pues tendrá que ir como una persona única e individual a esos cultos o en este caso a esas elecciones, y actuar con su conciencia pensando qué es lo mejor para su hermandad. Ahora, si lo que vamos buscando es contar con los costaleros para unas elecciones, para llenar el bar de la Casa de Hermandad, para vender papeletas, para cuando nadie quiere coger el bar para un acto de caridad, mal camino llevamos, porque yo siempre comparo muchas veces precisamente por eso, porque cuando se habla mal del costalero encima y se critica, yo muchas veces digo, oye, escúchame, a ninguno se le ha ocurrido llamar al primer tramo de nazareno para coger bar el viernes que viene, o para vender papeletas, o para esto, o para lo otro. Yo no quiero que al costalero se le trate mejor que a ningún hermano, pero no quiero que se le trate peor, porque si son hermanos, para lo bueno y para lo malo. Y si no, pues mire usted, no obliga a los costaleros a que se hagan hermanos. A lo mejor lo que tú dices, a lo mejor, aunque suene mal, y yo que creo fielmente en la cuadrilla de hermanos, porque defiendo la cuadrilla de hermanos, pero a lo mejor es que algunas hermandades todavía no se han enterado de qué va esto, de qué es una cuadrilla de hermanos o qué no es una cuadrilla de hermanos. Yo creo que o intentan utilizar las cuadrillas de hermanos porque es mucho más cómodo. Porque al fin y al cabo, si la aprietan al capataz, el capataz es el que va a mover a la cuadrilla de hermanos. Pero que esto al final es un arma de doble filo también para la Junta de Gobierno. Que sí, que a lo mejor sale porque te han votado X costaleros, que al final no son costaleros, que al final lo que te han votado son hermanos de la hermandad, ¿no? Pero que igual que te han puesto te pueden quitar. Que después viene otro y después vendrá otro, que yo creo que es mucho más fácil al final. Y claro, lo que sí es más fácil es eso, mover 200 votos de una tacada, que preocuparte en hacer un periodo electoral y un programa efectivo que guste y que llame la atención para que te voten, ¿no? Y eso al final, yo creo que las mentiras al final tienen las patitas muy cortas, y que igual que te sale bien, el día de mañana te puede salir regular o mal. Nos vamos encaminando y estamos ya sobre las 9 de la noche. Para cerrar, porque claro, esto empezamos y podríamos tirarnos 2 y 3 programas seguidos hablando de estos temas. ¿Por dónde pasa el futuro de los costaleros y de los capataces en Sevilla? Yo pienso que quizás yo no lo viva como costalero, pero yo creo que tarde o temprano se va a regresar a la profesionalización del costalero, pero por lo que estábamos hablando, de que las hermandades están haciendo
no me gusta generalizar, pero en muchos casos se está haciendo un uso del costalero o del hermano costalero que no es el correcto. Entonces, al final, yo creo que por quitarse de polémica y ver que realmente no se tiene un beneficio sobre el colectivo como tal, se va a acabar volviendo, a lo mejor no a los asalariados como antiguamente, pero sí a un costalero que sea más libre y a lo mejor totalmente desprendido de las hermandades. Yo creo que esto nos llevará donde la responsabilidad de cada uno nos deje. O sea, yo creo que al final y en definitiva los que tenemos la responsabilidad de gobernar, en nuestro caso las cuadrillas de costaleros, o en otros casos las hermandades, son los que desde la responsabilidad tienen que pensar a dónde queremos ir y a dónde queremos llegar, ¿no? Vivimos una época, yo muchas veces digo, bueno, pero ¿de qué nos quejamos? ¿Y dónde está el problema? El problema es cuando no había costalero, cuando se arrastraban los zancos, cuando había que buscar costaleros bajo las piedras, cuando no había músicos, cuando había 30 músicos y tocaban 3 marchas detrás de un paso. O sea, yo creo que vivimos una época de esplendor total, pero total, en las hermandades, la forma de procesionar en todos los aspectos, Todas las hermandades tienen nazarenos, tienen cuerpos de nazarenos a reventar, tenemos bandas de música, tenemos cuadrillas magníficas. O sea, ¿dónde está el problema? Es que el problema quizás que no lo generamos muchas veces nosotros porque no sabemos gestionar. Ahora mismo lo que seguramente no sepamos gestionar es el éxito que tenemos. Entonces ahí es donde está el problema. Si no sabemos gestionar esto, mal camino llevamos. Entonces yo creo que esto nos llevará donde desde la responsabilidad de las juntas de gobierno, que en definitiva son las responsables de las hermandades, no nos equivoquemos, porque al final yo soy capaz porque me ponen delante de un paso. Pero yo no soy responsable de una hermandad. La responsabilidad de la hermandad recae en la Junta de Gobierno. Pues si la Junta de Gobierno empiezan a pensar menos en el poder y más en el gobierno de las propias hermandades y en lo mejor para sus hermandades y en sus cuadrillas, pues ahí tendremos seguramente el futuro asegurado. Si seguimos dando bandazos, buscando a lo mejor intereses particulares en vez de intereses generales, pues entonces ahí es donde puede venir el problema. Yo pienso que al final tenemos que ser sensatos y tenemos que tirar, nunca mejor dicho, y donde estamos el balón al suelo y pensar que esto es mucho más fácil de lo que nos complicamos la vida. En el momento, como decía mi hermano Rafa, que estamos viviendo, que siempre, como tú has preguntado antes también, estemos dándole vuelta a lo mismo y a los costaleros y a los capataces, vamos a dejar las cosas como están, ¿no? Si el momento que tenemos es bueno, vamos a disfrutarlo, vamos a ser sensatos y vamos a trabajarlo y vamos a hacer las cosas como Dios manda, ¿no? Y el día de mañana, pues si no va a cambiar, yo creo que por suerte aquí no vamos a ver un paso con rueda nunca más. Pues vamos a disfrutar. ¿Que será o será? Bueno, ya veremos. A lo mejor todo lo que se está haciendo ahora dentro de 50 años es de otra manera, pero que van a seguir los pasos saliendo, seguro, porque al final, queramos o no queramos, seamos miembros de junta, seamos hermano mayor, seamos capatazos, seamos costaleros, las hermandades llevan 500 años saliendo y fitela de gente que ha desfilado debajo, por fuera y con las varas. Pues vamos a disfrutar de los momentos, vamos a hacer las cosas como Dios manda y después que el tiempo diga lo que tenemos o lo que no tenemos. Muchas gracias, Pedro, Rafa, por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti, Alfonso. Muchas gracias. Gracias, Doble, por este ratito también que hemos pasado. Hemos consumido una nueva semana más de la hora Cofrade en la radio del Sevilla y en todas sus plataformas digitales. Como saben, nos pueden escuchar también en formato podcast, mañana también en video podcast a través de todas las plataformas digitales del club. Un miércoles que nos ha dejado numerosas reflexiones sobre el mundo del costal desde el punto de vista de aquellos que lo viven, de los que lo disfrutan y también lo sufren. Un programa en el que hemos conocido más sobre el costalero, su historia, su idiosincrasia y que puede servir a aquellos que recurrentemente aparecen con una solución perfecta para paliar aquellos supuestos problemas que ellos mismos generan muchas veces. Arrancamos desde hoy un nuevo camino hacia la semana que viene, hacia un nuevo programa de Gólgota, una semana en la que podremos disfrutar de numerosos cultos: besamanos de la Virgen del Valle, besapiés y Vía Crucis del Cristo del Mayor Dolor de la Hermandad del Dulce Nombre, Vía Crucis en la Hermandad de San Gonzalo, besamanos de la Estrella, besapiés en San Bernardo, también el del Señor de la Victoria de la Hermandad de la Paz, Vía Crucis de la Lanzada y de San José Obrero,
besamanos de la Virgen de los Desamparados de San Esteban y numerosas funciones principales en un domingo cuaresmal repleto de actos. Y al hilo también de lo tratado en el día de hoy, el próximo 1 de abril en San Esteban tendrá lugar el pregón del costalero a cargo de José Manuel Valle Herrera. Nosotros lo dejamos aquí, nosotros ponemos hoy el punto y final a este cuarto programa de Gólgota. Les emplazamos como siempre a la semana que viene. A las 8 de la tarde del miércoles seguiremos avanzando hacia la Semana Santa en una semana marcada por ese pregón que tendrá lugar el domingo. Muchas gracias a todos los que nos seguís, muchas gracias por este ratito también a los que han estado de nuevo con nosotros. Y que pasen una feliz semana. Hasta el miércoles que viene.